por eso, en particular, me he concentrado en el tema de la resiliencia en la infancia. En Venezuela ya tenemos algunas investigaciones sobre resiliencia en niños. En la Universidad Central de Venezuela hay un trabajo de construcción de un instrumento para medir la resiliencia en los niños. En la Escuela de Psicología, en el Departamento de Asesoramiento Psicológico y Orientación, y en la Escuela de Psicología de la UNIMED tenemos 3 investigaciones sobre resiliencia en la infancia. Una realizada con niños de Petare, niños de bajos recursos, en situaciones de adversidad y relativa pobreza. Otro hecho con niños con discapacidad auditiva, es decir, niños sordos, o con déficit auditivos muy importantes, que existe en una escuela para niños con discapacidad auditiva. Y otra investigación hecha con niños maltratados, niños víctimas de negligencia, de maltrato físico, de maltrato psicológico y de abuso sexual. Más o menos en la universidad hemos evaluado alrededor de 130 niños con un instrumento de resiliencia que se elaboró en Perú. Y en la Universidad Central de Venezuela creo que no han sido evaluados sujetos propiamente, pero se hizo un instrumento venezolano que es un aporte sumamente valioso. O sea, el tema de la resiliencia en la infancia es muy importante porque es una población que en nuestro país, en toda Latinoamérica, pero en Venezuela, es una población muy vulnerable, es una población que está en un porcentaje muy alto, está viviendo en una situación de extrema adversidad, la adversidad social, la adversidad propia de la pobreza, que es una adversidad indiscutible, y necesitan de la atención de todos nosotros, no solamente de los que somos psicólogos, sino de cualquier profesional de nuestro país que ha tenido el privilegio y la fortuna de proseguir sus estudios, de alimentarse como corresponde y como es justo que sea, de desarrollarse emocional y culturalmente. Entonces, los que tenemos esa posibilidad, es importante que prestemos atención a esa infancia tan vulnerable que tenemos en nuestro país. ¿Qué aspectos quería resaltarles sobre la resiliencia en la infancia? Que además nuestros niños van a tener que desarrollarla tremendamente. El primer concepto, que está relacionado con la lámina anterior, que los seres humanos necesitan el desarrollo de su sistema de simbolización más importante, el lenguaje, para desarrollar la resiliencia. Otro elemento importante, yo les voy a hablar ahorita un poco de Cyrulnik para que conozcan un poco su historia, porque Cyrulnik se ocupó del tema de la resiliencia. Él afirma que cuando la experiencia desgarradora aparece antes de que el lenguaje la pueda elaborar y reportar, lo que puede hacerse es cambiar las condiciones del entorno del niño. Pero si un niño resulta herido después de poseer la palabra, el trabajo deberá incidir sobre todo en la representación de lo que le ha pasado. Es decir, cuando un niño ya es capaz de utilizar el lenguaje para hablar de lo que le ha pasado, el trabajo que haga con el psicólogo, con el maestro, con su padre, con su madre, con su amigo, con el estudiante universitario que va a hacer servicio comunitario, con quien sea, deberá hacerse a través de la palabra. Es decir, el niño deberá contar, hablar de alguna manera de lo que le ha pasado, deberá representar simbólicamente a través del lenguaje lo que le ha pasado. Cuando el lenguaje no está allí, cuando nuestros niños aún no pueden utilizar la palabra para resimbolizar, representar lo que les ha pasado, es importantísimo que los adultos que estamos allí cambiemos las condiciones del entorno de ese niño. Si los que reconocemos que esa adversidad está allí, debemos notificarlo. Yo sé que tenemos un Estado que no nos ayuda, porque me ha tocado por años trabajar con niños y reportar y denunciar en consejos de protección, y a veces eso no ha sido posible, pero hay que tratar de hacerlo. También en eso, nosotros los adultos, es importante que seamos resilientes, que ante esa adversidad, el deseo de proteger a nuestros niños, a nuestra población más vulnerable, no nos detenga. Y el otro aspecto importante relacionado con la resiliencia en la infancia es el clima de la familia. La resiliencia de los niños se fomenta cuando estos se sienten cuidados en un clima de compromiso y respeto incondicional. Y para ello se requiere lo que el autor, que es Cyrulnik, llama un buen trato, que consiste en respetar sus derechos y necesidades. El buen trato a la infancia es prácticamente una idea que todos los autores en el tema de la resiliencia en la infancia plantean. El tema del buen trato a la infancia es esencial para el desarrollo de la resiliencia.
Incluso me parece que es un tema importante de reflexión también para los adultos. Nuestras experiencias de buen trato en la infancia, si la experiencia que nosotros como niños recibimos de buenos o malos tratos, y la experiencia que brindemos a nuestros propios niños, hijos, sobrinos, niños de nuestra familia, niños con los que tengamos contacto, nuestra experiencia de buen trato, lo que está es generando una base de recursos psíquicos para la construcción de la resiliencia. Voy a tenerme aquí un momento para hablarles de Cyrulnik. Cyrulnik es un neuropsiquiatra francés, judío, que fue, cuando era muy niño, fue recluido en un campo de concentración con toda su familia. Cyrulnik, a los 6 años de edad, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es liberado de un campo de concentración, pero todos sus familiares que habían entrado a ese campo de concentración con él habían fallecido. Entonces él era un niño solo de 6 años de edad, sin familia. Cyrulnik va a varios centros de niños huérfanos en Francia y va desarrollándose, aprendiendo, creciendo. Estudia medicina, ya de grande, de joven, se especializa en neurología y además se forma en psicoanálisis lacaniano, que es una corriente psicológica muy extendida en Francia, porque Lacan, Jacques Lacan, era un discípulo de Freud, francés, que dejó una enorme escuela de psicoanálisis en Francia. Entonces, Cyrulnik decide ya de adulto dedicarse al trabajo con niños, principalmente con niños de la calle, con niños que han quedado en la calle, con niños que no tienen familia, con niños que bueno, con niños que están en una situación de adversidad extrema, y en sus libros, que son varios, que los pueden conseguir al que le interese, editados por la editorial Gediza, y en particular yo les podría hablar de uno en particular que puede ser un buen punto de partida, que se llama El amor que nos cura. Cyrulnik decide trabajar como psicoanalista y como psiquiatra y neuropsiquiatra, decide trabajar con estos niños en situación de extrema adversidad, y en sus libros relata experiencias muy satisfactorias de superación de esas situaciones de adversidad. Entonces es un autor, digamos, que les recomiendo ampliamente. Sus palabras, sus reflexiones y los casos que cuenta en sus libros me han cautivado en el tema de la resiliencia. Otros asuntos para cerrar. Otro de los asuntos importantes en el tema de la resiliencia es la medición. Cómo definir la resiliencia es un asunto complejo. Como a veces no sabemos si la estamos viendo como respuesta, como proceso, como habilidad, como capacidad, o a veces no sabemos si la adversidad es una verdadera adversidad, porque la adversidad es un proceso subjetivo, es decir, lo que es una situación de adversidad para uno no necesariamente lo es para otros. Medirla es realmente una tarea muy compleja. Entonces algunos instrumentos la miden, pero la miden como respuesta. Algunos otros instrumentos miden las capacidades, otros instrumentos las miden como rasgos. El instrumento que les contaba, que hemos usado en Venezuela predominantemente, es un instrumento que evalúa 5 factores de resiliencia, 5 rasgos personales que están asociados a altos niveles de resiliencia. Uno de esos rasgos personales es el humor, que fíjense que es una fortaleza. Otro de los rasgos personales es la autoestima. Otro de los rasgos personales es la empatía. Otro de los rasgos personales es la creatividad, que también es una fortaleza. Y creo que se me va a olvidar el 5.º rasgo personal: humor, autonomía, estima, empatía.
Creatividad, humor, autonomía. Y autonomía. La autonomía, que tiene que ver con la independencia. Ese es el quinto factor que hemos estado utilizando en ese instrumento de medición de la resiliencia en niños. Pero fíjense que ahí estamos midiendo la resiliencia como capacidades o habilidades. Es un tema complejo el de la medición de la resiliencia. En toda Latinoamérica se empieza a hacer un trabajo importante en resiliencia. Hace poco supimos de un grupo en la Universidad de Antioquia, en Colombia, que está trabajando con psicología positiva y resiliencia. Ellos están también tratando de elaborar algunos otros instrumentos. Otro elemento esencial que no debo dejar de mencionarles es la investigación sobre aspectos biológicos y resiliencia. Boris Cyrulnik es uno de esos investigadores por su formación médica y neuropsiquiátrica. Hay bastantes estudios sobre los aspectos neurológicos, psicobiológicos de la resiliencia, características de los neurotransmisores, del funcionamiento cerebral, de la actividad eléctrica del cerebro, la relación entre felicidad y sufrimiento y tristeza. Es interesante. En el libro de Boris Cyrulnik, que se llama De cuerpo y alma, podrán encontrar elementos neurobiológicos asociados, explicaciones de los elementos neurobiológicos asociados a la resiliencia. Bueno, el otro tema es la investigación. Creo que se les he hablado. No quería dejar de mencionarles que en Venezuela estamos haciendo investigación en resiliencia. No es un aspecto fácil de investigar por la complejidad de la definición y de la medición que les estoy planteando, y también van a encontrar posiblemente por allí muchos trabajos de promoción de resiliencia. Aquí debo confesarles que yo tengo mis propias reservas cuando se habla de promoción de resiliencia. Yo creo que cualquier experiencia de promoción de bienestar, de salud mental, de buena convivencia familiar, social, etcétera, es una experiencia de promoción de resiliencia. No sé exactamente cómo podría diferenciarse una experiencia de promoción de salud mental o de convivencia satisfactoria en ambientes escolares o de una vida familiar satisfactoria de una experiencia de promoción de resiliencia. O sea, no sé por qué llamarla promoción de resiliencia y no de otra manera. Entonces, me parece que hay un riesgo en este momento con la cantidad de trabajo sobre promoción de resiliencia, porque es un concepto fácil de utilizar para cualquier cosa. No olvidemos nunca, no olviden cuando vean algún trabajo de esa naturaleza, que para que sea verdaderamente un trabajo de investigación sobre resiliencia o de promoción sobre resiliencia, ese concepto de resiliencia tendrá que estar muy, muy bien definido y tendrá que diferenciar resistencia de resiliencia, y deberá dejar muy claro que hay una situación de indiscutible adversidad y de manifestación de recursos individuales y sociales para superar esa situación de adversidad.